SER Podcast. Andrés Lima y Juan Cabestany, bienvenidos a La Hora Extra. Hola, bien hallados. Sois los autores, junto a Albert Boronat y Juan Mayorga, de 1936, el próximo y gran estreno en el Centro Dramático Nacional. Lo comentábamos justo antes de la entrevista. Las entradas, antes de haberse estrenado, prácticamente todas agotadas o casi todas agotadas. Esto no es muy frecuente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué fascina tanto? Bueno, yo creo que el título 1936 llama mucho la atención. Es verdad que en teatro no se ha hecho tanto sobre la guerra civil. Hay unas cuantas obras, hay Bandera, ¿no? Como hay Carmela, como Las bicicletas son para el verano, y muchas otras que se han hecho después. Pero un recorrido así de toda la guerra civil, que yo sepa, yo no conozco ninguna previamente que se haya hecho. No, y seguramente pues hecha desde esta distancia, ¿no? Porque hay Carmela y Las bicicletas y otras como que tienen otras aproximaciones, ¿no? Y otras intenciones que distintas de este proyecto, que es mucho más documental, ambicioso en el sentido de documental, sí, y de abarcar, sí, pues un gran relato, ¿no? Después nosotros somos los autores, pero participa mucha más gente en la autoría. Para empezar, los propios protagonistas históricos. Es una obra muy basada en la historiografía y nos hemos asesorado con muchos historiadores, ¿no? Entonces no solamente está, digamos, lo que escribimos, sino los discursos de hazaña, los discursos de Franco, las declaraciones de Mola, muchas otras narraciones en las que los protagonistas son los que las han vivido, ¿no? Y por otro lado, después hay colaboraciones por parte de gente muy interesante, como Verónica Serrada, que hace una pequeña pieza sobre las milicianas, Francisco Espinosa, un gran historiador, o Paul Preston. Hay parte de sus escritos que están reflejados en la obra también. Y después un diario que encontró Juan y que después Tania Bayó, que es su editora, nos lo facilitó, que es el diario de Pilar Duaigües, que es una chica, ¿no? ¿Es Duaigües o Duaigües? Bueno, no lo sé. Ayer cuando lo oí... Es difícil, con diéresis y griegas. Es un diario que me parece que poco conocido, por lo menos no para nosotros, que llegué a ello investigando, leyendo por ahí. Es el diario de una chica en Barcelona, hija de una familia acomodada burguesa, más republicana o más, bueno, pues más pro-gubernamental, por así decirlo, que se ve en mitad de el estallido de la guerra. Le pilla pues a esta chica, como a toda España, en su vida cotidiana, y ella con 15 años lo empieza a contar en un diario, y es un diario que inmediatamente te remite a Ana Frank, pero es una cosa literariamente alucinante y sí, profunda, divertida, emocionante. Están una mirada publicados ingenua sobre algo que no es nada ingenuo, que es una guerra, ¿no? Que es un fracaso absoluto del ser humano. Y ella, en medio de esa guerra, empieza con 15 años, como dice Juan, y acaba con 18 cumpliéndolo. Prácticamente creo que es el 1 de abril, cuando se acaba la guerra, ella cumple los 18 años. Metafóricamente, además, es muy bonito. Lo bonito es como, perdonad que nos hemos puesto a contar toda la obra. Es maravilloso escucharos. Ahora decimos, ya no tenemos más preguntas, gracias. Lo bonito de los diarios es que es una crónica de su despertar amoroso, digamos, de su vida amorosa, de cómo se enamora por primera vez de un chico del instituto, que resulta ser luego pro rebelde o más, ¿no? Bueno, dicen las malas lenguas de su barrio que es faccioso, sí, que es faccioso, pero nunca queda claro en la función. Y una crónica de todas las, bueno, por supuesto, de todas las sirenas de bombardeo, de todos los refugios, de todas las colas y de todas las películas que ella va a ver durante los 3 años. O sea, cada 2 o 3 días cuenta lo que ha ido a ver al cine de sesión continua, y es una especie de filmografía de lo que se estrenaba en Barcelona durante la guerra. Es bonito porque además eso que pertenece a la memoria de todos te sitúa de una manera muy curiosa. Por ejemplo, ella va a ver Tarzán el hombre mono. Va a ver y dices, claro, forma parte de eso, se hizo en el 36, o El mago de Oz, ¿no? O Alicia en el País de las Maravillas. Y dices, de repente empiezas a ver la guerra desde dentro de otra manera, ¿no?
Claro, por lo que estáis contando, de alguna manera está la historia con mayúsculas, la de los personajes históricos que tuvieron mucho que ver en lo que ocurrió antes y después del 36, pero también la historia íntima de los y las españoles. Habéis trazado esos dos tipos de historias, las pequeñas y las grandes, para hacer ese retrato global de lo que fue aquello. Sí. La guerra es inabarcable. Para empezar, es inabarcable, ¿no? Es decir, hay tantos matices, tantos sucesos, tantos crímenes, tantas fraternidades y tantos violaciones de la ley que es imposible reflejarlas en las 4 horas y pico que dura la función. Pero lo que hemos intentado es hacer un recorrido desde el 18 de julio, desde el mismo golpe de Estado, un recorrido cronológico a través de siguiendo el ejército franquista, de tal manera que nosotros vamos desde el 36 hasta la victoria de Franco y vamos recorriendo por dónde pasa la guerra, ¿no? En ese sentido es una obra bélica, ¿no? Espero que sea antibélica de intención y por eso es bélica. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la guerra, lamentablemente, ¿no? Pero por otro lado, después, a la par que eso, hay varios leitmotivs. Uno, como os hemos dicho, el diario, que nos ayuda a recorrer también por fechas lo que sucede. Y hay voces, digamos que 2 voces que sobresalen. Una es la de Franco y otra es la de Azaña. Y entonces todo esto es lo que nos va llevando nos guía por el espectáculo y a la vez, de vez en cuando, en determinados sucesos, pues para explicar la revolución en Barcelona, la revolución que surge a partir del golpe de Estado y a partir de la guerra. Y entonces nos detenemos en Barcelona y hay una historia de una muchacha que pertenece al POUM y que se encuentra con un señor que pertenece seguramente a una ideología mucho más conservadora. O también temáticamente de repente nos paramos en qué pasaba con el hambre, qué pasaba con el terror, o cuál era la relación de la Iglesia Católica con el movimiento y con la guerra. Entonces todo esto es lo que conforma esta especie de serpiente que es el espectáculo que nos lleva desde el principio hasta el final de la guerra. Y después hay un flashback inevitable. A mí me hubiera gustado hacer una trilogía, que es la Segunda República, la guerra y el franquismo, ¿no? Pero determinamos que debíamos hacer la guerra, ¿no? Y entonces, para explicar causas de la guerra, nos remitimos a la Segunda República, que el mismo 14 de abril de 1931 ya se estaba preparando una conspiración contra el gobierno legítimo del Frente Popular, ¿no? Y entonces, a partir de ahí vemos las causas y consecuencias de la guerra. La obra, lo decíais, empieza el 18 de julio del 36 y empieza, por las 2 primeras páginas que hemos podido leer del texto, de una forma particular, ¿no? Con el himno de la alegría, con Pau Casals ensayando ese himno que iba a tocar en la inauguración de las Olimpiadas del 36, en las que se blanqueó al nazismo. Esto no es un hecho muy conocido. ¿Por qué habéis querido arrancar así? Bueno, a mí me parecía que era muy significativo de lo que fue la guerra y sobre todo lo que era el mundo en ese momento. Muchos historiadores califican la Guerra Civil Española como el principio de la Segunda Guerra Mundial directamente. Otros como el prólogo, pero bueno, más o menos ahí están las fuerzas en conflicto, ¿no? Las fuerzas democráticas y las fuerzas que arrastra el fascismo y el nazismo, ¿no? Enfrentadas, y la no intervención en un principio de los países democráticos en la guerra civil como Francia e Inglaterra, ¿no? Creo que al situar ahí, y además es verdad, es decir, se programaron prácticamente paralelas. El 1 de agosto empezaban las de Berlín, el 19 de julio las Olimpiadas Populares en España, que eso es lo que es poco conocido. Ahora empieza a haber ya más información sobre ello, pero se organizaron unas Olimpiadas Populares, ¿no? Muy potentes, había más de 6.000 atletas y eran la alternativa o la respuesta a las Olimpiadas organizadas por Hitler. Y hay una anécdota simpática, bueno, simpática no simpática, pero vamos, hay una anécdota. Se dice que Goebbels decidió que quería el himno de la alegría para las Olimpiadas de Berlín del 36, ¿no? Y cuando se enteró Pau Casals, que era el comisario cultural de las Olimpiadas Populares en España, pues dijo, no, Beethoven no va a ser secuestrado por los nazis como un autor insignia. Entonces nosotros también vamos a hacer el himno a la alegría. Y ya esa competencia artística reflejaba también
lo que iba a suceder en brevísimo en España. De hecho, no se llegan a inaugurar las Olimpiadas Populares porque justo el día anterior, en el ensayo general, es cuando surge el golpe de Estado, ¿no?, en España. Y decías hace un año en una entrevista en La Hora Extra que la banalización de las políticas neoliberales produce el auge del fascismo y de la extrema derecha. No sé si la idea de revisar la guerra, que no ha sido muy revisada ni en el cine ni en el teatro, a pesar de tener una historiografía y una literatura en aquella época muy potente, no sé si la idea de mirarlo también es mirarnos a nosotros ahora, en cómo estamos, en qué... Igual que pasaba con Shock, que había dejado unas huellas de las que todavía vivimos, no sé si 1936 de alguna manera es parte de lo que somos hoy. Pues sí, efectivamente, cuando empezamos a pergeñar el texto hablábamos mucho de que 1936 es el golpe del 18 de julio, es nuestro shock. Y de hecho la idea de montarlo surge de una de las últimas representaciones de Shock 2, cuando estaba viendo en las pantallas donde se proyecta a Mosul, la ciudad de Mosul absolutamente devastada por las bombas, y pensé, esto es Madrid, esto es Guernica, esto es Barcelona, también es Gaza. Y creo que es el momento de revisar aquello, ¿no? De la mirada a lo que fuimos está el saber cómo somos y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Toda la obra es un ejercicio de memoria histórica, en definitiva. Lo que pasa es que teatral, porque se ha escrito muchísimo sobre la guerra, se seguirá escribiendo, y hay muchísima documentación y documentales y de todo, pero nosotros lo que queremos aportar es la emoción, para saber, para meternos en la verdad de lo que sucedió con la emoción, ¿no? ¿Qué se siente, qué se podía sentir en España en aquella época? Y para mí uno de los elementos fundamentales es el renacimiento del fascismo hoy, saber cuándo surgió y por qué surgió en España el fascismo, con la herencia de Italia en ese momento y lo que estaba sucediendo, ¿no? Juan, ¿algo que añadir? Estamos... No, escucho a Andrés, que es el maestro, y además es el creador de todo esto y generador. Nosotros somos ayudantes, ¿no? Aportamos ahí como hormigas. Pero ¿qué ayudantes ha tenido Andrés, ¿eh? No, es un equipo. Claro. Nos estaba oyendo y decía, qué curioso, estamos dando por supuesto que no se ha hecho mucho sobre la guerra civil, cuando venimos de una época que quizá está cambiando, en la que ha habido como mucha queja de, joder, todo el rato la guerra civil, ¿no? Eso es de una época que ya pasó, quizá. Ahora ya no se protesta tanto. No, se dice, ¿no? Sí. Se dice, entra a Twitter un rato. Claro, pero claro, es como, bueno, pues es como una especie, hoy se llamaría un bulo, ¿no? O sea, que si te pones a ver los números, realmente los números, lo que realmente se hace acerca de en el cine o el teatro y tal, pues es verdad que no ha sido tanto, ¿no? Yo es que tenía muchas ganas de decir que creo que hay una línea muy directa entre el viva la muerte y querer lapidar a Teresa Rivera para salvar a Amazon. Creo que hay una línea directísima, ¿no? O sea, clarísimamente. Entonces, lo que yo creo que otro importante aportación de esta función es efectivamente lo que preguntabas, ¿no? El traerla a la hora. Andrés ha tenido una brillante idea, que es incorporar al montaje, aparte de un gran reparto de actores, a un coro que es el Coro de Voces Jóvenes de Madrid, que son chavales que intervienen con canciones y de vez en cuando con algo de interpretación cantan como Los Ángeles o de figuración de alguna manera, pero que sobre todo lo que hacen. Yo fui a ver ayer el primer ensayo que he visto por primera vez y vi cómo esa presencia son como 20 chavales. Son 20 chavales en sus veintitantos años, cómo conectan lo que estás viendo en el escenario de reproducción de un tiempo pasado, de vestuario, de formas de hablar, de hace más de 100 años, de hace 100 años, ¿no? Menos de 100 años. Cómo lo traen al presente, ¿no? Y cómo interpela muchísimo al espectador esa presencia de chavales actuales, que además van vestidos con su ropa del día, ¿no? No van caracterizados, van como van ese día, ¿no? Y cómo interpelan al público en ese sentido, ¿no? Es fantástico. Sí, la mirada contemporánea es constante, y la reproducción en escena es lo que está contando Juan. Este coro que van vestidos como vienen de su casa. Sin embargo, todo el resto del casting, de una manera muy teatral, pero representan con fiabilidad el vestuario
de la guerra. Y ese contraste me interesaba mucho, cómo de repente José Antonio Primo de Rivera puede estar dando un discurso y los que le están escuchando son chicos en chándal y camisetas de hoy en día, ¿no? Y cómo reaccionan ante ello. Son espectadores y a la vez partícipes de eso. Y ahí pasado y presente se une. Para mí hay un cierto misterio que tiene sus explicaciones económicas y socioeconómicas y históricas, que es el renacimiento del fastidio, pero fundamentalmente en aquella época, sobre todo, se reproducía a base de golpes de Estado. Y hoy, lo he comentado varias veces, se da en las urnas. El otro día, para mí, Trump es un representante de este renacimiento, aunque no se le llame como tal, aunque tenga el título de republicano. Milei me parece exactamente lo mismo, Meloni me parece exactamente lo mismo, Marine Le Pen me parece exactamente lo mismo, ¿no? Y aunque ellos digan que es diferente, hay una fuerza ahí que le está dando el pueblo, que a veces el pueblo que vota no es especialmente violento a lo mejor, pero está diciendo: deposito en esta persona la totalidad de lo que vaya a suceder en mi país, incluso por el uso de la violencia. Y eso me parece muy peligroso y muy perverso. Y es precisamente una de las cosas que decía hace justo una semana aquí en A Vivir que son 2 días Antonio Scurati, que él a través de sus libros hace una cosa que habéis mencionado, ¿no? Que es llevar la emoción para entender aquello que pasó, para vivir aquello que pasó. Es el autor de M, ¿no? Es el autor de M. Me parece súper interesantísimo, vamos. Y todo lo que él comenta a este respecto me parece que es un libro que se debería leer todo el mundo, yo creo. Y tiene muchas cosas en común, porque tiene la conexión con lectores más jóvenes, y tiene esto que decías de, bueno, el fascismo no volverá con camisas negras, sino que volverá, que están entre nosotros, viven con nosotros, ¿no? Y en ese sentido, no sé si la obra también es una manera de alertar de esto está aquí y no volverá con como... Bueno, es de reflexionar para saber, para ser conscientes. Lo que ha pasado con la guerra es que en mi generación y posteriores generaciones no hemos sido conscientes de lo que era la guerra. Nos han vendido una historia que era absolutamente falsa, que es la historia de la victoria. Entonces la reflexión y ser conscientes es un primer paso, ¿no? Cuando decías los camisas negras, no lo sé. En España, en el 34, durante la Segunda República, ganó la CEDA, que era la Confederación de Partidos de Derechas, y en un principio pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Como poco a poco se iban derogando todas las leyes propuestas por la República y cómo esas camisas negras al final volvieron. Yo creo que quizás ha habido un cine y un teatro sobre la guerra civil que empezó en la transición, digamos, y luego también se extendió a la post-transición un poco, ¿no? En los años 70, 80, hubo una mirada sobre la guerra que era, pues que era la que correspondía en ese momento, ¿no? Que era de encajar aquello, era una mirada creo que freudiana, ¿no? Se miraba al conflicto, se miraba a la persona, y ahora estamos contando la guerra o reflexionando sobre la guerra en otro tiempo, que es el tiempo de la posverdad, ¿no? Entonces estamos yendo a mirar la guerra de una manera pues casi didáctica, ¿no? Casi como yendo a lo esencial, buscando, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasó el primer día? ¿Qué no? Yendo a cosas muy básicas, ¿no? Que abarcan desde lo documental, desde el discurso y desde a la vida cotidiana, al hambre, al no hambre, al privilegio, a la lucha de clases, evidente que fue aquello, ¿no? Pero claramente este montaje ocurre desde otra época y quizá creo que eso es lo más definitorio, ¿no? Claro, vuestra mirada es analítica, crítica y documental, habéis dicho. No sé si del relato de los vencedores a esta mirada más didáctica, todavía uno de los errores a la hora de representar el golpe, la guerra civil o la dictadura es cierta equidistancia, ¿no? Aquí todos cometieron barbaridades, todos fueron malos, ninguno fue bueno del todo. ¿Cómo os habéis alejado, si era uno de los temores que teníais He de decir que son versiones que dulcifican el conflicto, estas de las que hablas. La equidistancia, la tienes en cuanto que eres artista y vives en los años 2000 y entonces intentas saber la verdad del asunto.
pero no todos mataron igual, ¿eh? En las cifras que existen, y es evidente que la victoria de Franco pasa por cientos de miles de muertos también, ¿no? Entonces las cosas no sucedieron con equidistancia. En una guerra muchas cosas forman parte de la naturalidad del caos que es la guerra, pero aquí hubo un golpe de Estado. Y muchas veces, incluso nosotros, hablamos de la guerra, hablando del 36-39, pero todos los primeros meses de 1936 en España no había guerra, había un golpe de Estado, con una serie de columnas que le llamaban la columna de la muerte, por ejemplo, en la campaña del sur, en donde había un poder legítimo que había sido instituido por un golpe de Estado violento, ¿no? Y ahí es donde hubo más muertos, además, en todos esos primeros meses de la guerra. Quiero decirte con esto es que es evidente que las cosas pasan de una manera y que si se las llaman por su nombre es un golpe de Estado a la legitimidad, a un sitio que se había votado por las urnas democráticamente un gobierno. Y eso, a partir de ahí, un artista no puede ser equidistante, es su mirada personal y en este caso es la del equipo. Pero esto de que había más Españas, la tercera España, para mi gusto, que la representan además muchos historiadores muy serios, pues yo no estoy muy de acuerdo. Había dos Españas en cuanto que una de ellas le dio el golpe de Estado y dijo va a haber una guerra entre dos Españas. Por supuesto que dentro de la izquierda solo el Frente Popular antes de la guerra ya eran 1.000 millones de izquierdas, ¿no? De gente que se había unido para algo. Pero todo lo demás es intentar edulcorar algo que no es... como dice uno de los personajes, las balas no son de azúcar, esto es una guerra. Además lo dice un carlista tradicionalista, o sea, no es nadie que sea un rojo enloquecido. Sí, es verdad que apelar a la equidistancia hace saltar algunas alarmas, ¿no? Es un ejercicio extraño, y lo cual no significa, o sea, lo cual no significa que uno caiga en lo tendencioso, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Yo creo que no nos planteamos ser equidistantes, creo que eso no nos hace tendenciosos, aunque sea evidente la mirada como es, y esa equidistancia igual se podría sustituir o completar o complementar con una cierta actitud de compasión, en el sentido de querer contar todo también, ¿no? O sea, no es un ejercicio de ombliguismo lo que hace esta función, y vamos, estoy haciendo como un poco de sé o qué, ¿no? Que yo por lo que hemos escrito y lo que he visto de momento creo que estamos ahí, ¿no? Estoy tranquilo en ese sentido de que no abrazar la equidistancia no significa eso, caer en lo evidentemente tendencioso, ¿no? Y volviendo a eso que comentabais de la exaltación de la juventud ante los discursos fascistas, jóvenes con camisetas de hoy escuchando discursos de aquella época, claro, ¿cómo atraer con una obra como esta al público joven? Nos decía el director canadiense Robert Lepage la semana pasada que, claro, son jóvenes que ni han vivido la guerra civil o los campos de concentración, la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera lo han estudiado, recuerdos muy dolorosos sociales y políticos de aquella época que hoy se van olvidando, y al mismo tiempo son jóvenes que están viviendo en la generación TikTok, donde todo es muy breve, muy fugaz, muy instantáneo, pierden la concentración. Claro, esta es una obra de 4 horas y media. ¿Cómo atraer al público joven? Además, hoy muy radicalizado, sobre todo los chicos, hacia los discursos de la extrema derecha. Bueno, yo creo que radicalizados algunos a los discursos de la extrema derecha y otros no. Eso es complejo. Hay como en nuestra época juventud de toda índole. Pero yo creo que eso tiene que ver más con la cultura general de un país que desarrolla. Porque en nuestra época, pues yo tampoco había vivido la guerra de secesión americana, ni los vaqueros ni los indios, y me interesaba. No la hemos comido. Ni poco después nadie había ido todavía a las galaxias. Sin embargo, la guerra de las galaxias ha interesado siempre. Yo creo que lo que interesa es el buen teatro. O la buena cultura, o un buen libro, o una buena película, y acabarás teniendo público joven. Yo creo que el CDN, que es el que alberga y coproduce este montaje, ha hecho una buena labor con la juventud, y de hecho hay mucha gente joven que está comprando entradas para el CDN. Creo que es vital ofrecer cosas que llamen la atención, pero sobre todo porque sean cosas de calidad. Y no olvidemos que por mucha historia que haya detrás, y muy grave lo que sea la guerra civil, y nos remitimos a los griegos, a los persas,
lo que es más importante es que sea un buen espectáculo, y un buen espectáculo entretenido, porque si no, 4 horas a ver cómo lo aguantas. Y eso es fundamental, el gancho del show es importantísimo. Una puesta en escena muy audiovisual, entiendo, ¿no? También. Bueno, es una puesta en escena que se remite a los principios básicos del teatro e incorpora los nuevos, como es la videocreación, ¿no? Pero es muy básica, es un juego sobre todo de malabarismo actoral. Cada actor representa 10 personajes más o menos que no caben en el reparto del programa. Hemos puesto 3 nada más, pero que la gente ya verá que hacen muchos más. Y entonces ese juego escénico que tiene que ver tanto con la tragedia griega como con el cabaret y las vanguardias de los años 30 llevados ahora, en donde mezclamos a Celia Gámez con los Clash, eso es lo que yo creo que le da un vigor especial a la función, ¿no? Y antes decías que tiene una idea de ser circular, no solo la puesta en escena. No sé si también esa idea circular es de que la historia se repite. ¿Tiene ahí alguna cosa metafórica con esto? Pues no, pero está muy bien, lo voy a poner en el programa. No, pero sí es verdad que la circularidad en los shocks era importante por una primera cosa muy sencilla. Queremos ver la cosa desde todos sus ángulos, y eso obliga al actor a ser un poco como un aspersor de estos de césped del jardín a la hora de repartir el juego a todos lados, pero es algo muy bonito porque tiene que ver mucho con el discurso y con hablarle directamente al espectador, y el espectador está dentro más o menos de un espacio que está abrazado por pantallas, inspirada también en el cine de vanguardia de los años 30, que son gasas que se mueven. Y esto te hace estar dentro. Para mí lo más importante es que todo esto que contamos, lo más importante sea la emoción. La emoción no quiere decir solamente llorar, no es reír, es pasar miedo, es sentir angustia, es sentir peligro, es sentir ganas de abrazar al que está al lado tuyo en tu butaca. Y para mí eso es lo más importante. Por unos y por otros, ¿no? Por todos los personajes prácticamente, ¿no? Por todos, porque además... yo, por ejemplo, un ejemplo que hemos hablado antes, José Antonio Primo de Rivera, que fue un personaje muy importante antes de la guerra, y después incluso una vez muerto le llamaban el ausente, porque estaba presente todo el rato en la idea de mucha gente, ¿no? Me ha rimado todo, además. Yo tengo que representar el discurso de José Antonio de inauguración en el Teatro de la Comedia en el 33, que es cuando se inaugura Falange Española, y es el nacimiento real del fascismo en España. Y quiero saber por qué en un partido donde había muy poca gente, jóvenes sobre todo al principio, después tiene esa importancia que le da la guerra, ¿no? Y para representar eso tiene que haber emoción dentro de ese discurso, y tiene que sonar bien, y tengo que ver por qué la gente tuvo ganas de apuntarse a eso, ¿no? Hay muchas razones ocultas dentro de eso, pero una y de las más importantes es la emoción, y en cualquier campaña política que veas hoy en día, si tiene emoción el candidato, aunque sea el monstruo del Averno, ganará votos. Y eso es importante, saber cuáles son los ganchos del ser humano para apuntarse a algo que da la impresión de que nos va a proteger. Y cuando creo que es una idea falsa, que lo que más te va a proteger son los demás, es la fraternidad. Pero siempre tenemos esas ganas de descansar en alguien y decir... este me va a salvar, me va a sacar de la pobreza, me va a sacar del miedo. Y bueno, los únicos que nos sacamos del miedo somos todos juntitos. Yo es que estoy convencido, además, o quiero convencerme de que en España no va a volver a pasar eso. Creo que no vamos a tener un Trump, y creo que la ultraderecha en España no tiene mucho recorrido. O sea, eso decían en Francia, ¿eh? Sí, ya, pero yo me quiero convencer, todavía tengo un poco de margen. Y lo creo, pero es curioso porque, perdonad, volviendo circularmente también al comienzo de la conversación, que es lo de las entradas agotadas, y aunque sea una explicación un poco prosaica, esto que ha contado Andrés de cómo se dispone el espacio en la función tiene mucho que ver, ¿no? También porque hay pocas localidades, en realidad. Es una función en la que el escenario tiene, o sea, la escena, quiero decir, tiene muchísimo peso, y el público se sienta alrededor, y esto hace que, claro, cada representación sea... No es microteatro, pero es macroteatro, no sé cómo llamarlo. Hombre, hay bastantes localidades, pero sí es verdad que se ocupa una gran parte del centro del teatro, ¿no?
Y luego que también, y esto pasó en SOC, también los autores tienen algo que ver en la venta. Quiero decir, una Hombre, obra por de Andrés Lima, con Cabestany, con Mayorga, o sea, los autores quizá que mejor Boronat. han analizado. A este lo tengo menos controlado. Boronat es un grande. Sí, sí. Es un grande, sí. Pero los autores que más que habéis analizado la España reciente a través del humor, a través de muchísimos géneros teatrales, algunos haciendo en el cine también, que ahora analicéis 1936, eso algo de enganche también, ¿no? Quiero decir, cuando se juntan estos nombres con mayúsculas de la dramaturgia reciente y van a analizar la guerra, pues esto también es casi un momentazo, Tengo ¿no? suerte de que... Tenemos suerte, pero es verdad que somos un equipo que, aunque cada uno haga sus cosas, cada uno por su lado, llevamos trabajando 30 años casi, desde 1997 concretamente. Que empezamos a hacer la primera obra 1900, juntos, ¿no? es que suelo empezar a decir la fecha. 1900. Somos como los típicos es novecentista. Pero ¿Cuál fue la es un primera? gran equipo, ¿no? ¿Cuál fue la primera? ¿Qué te importa que te ames? Se llamaba. Todavía no nos llamábamos Animalarios siquiera. Era Ración de oreja oreja mezclado con riesgo. Así. Y era una cosa un poco rocambolesca. Y ya Juan tenía ahí varias escenas. Y después todo el resto. Beatriz San Juan, la escenografía y vestuario, lleva desde la misma época. Jaume Manresa casi en la música. Miquel Rayó también, mi ayudante Laura Ortega, el productor Joseba Gil, no sé, me dejó un montón de gente. Pedro Yagüe. Pedro Yagüe en las luces, que con Valentina han estado siempre ahí, y el grupo de actores que desde Animalario e incluso un poco antes, como decíamos ahora, llevamos juntos, ¿no? Hay mucha confianza de unos con otros y eso hace que el equipo pueda abarcar una obra así que si no sería imposible. Claro. Solo un matiz de lo anterior, por volver de nuevo. Cuando hablamos de la actualidad, hay muchas cosas que se parecen. En la Segunda República estaba ya el Estatuto Catalán y el Vasco, y todos los avances que se hizo en el plano de la mujer en la República todavía no se han recuperado todas las leyes que estuvieron en ese momento sobre la mesa. Pero es verdad que había un 60 y muchos % en España de analfabetismo, cosa que afortunadamente hoy no sucede, ¿no? Y eso fue el caldo de cultivo para la revolución pero también fue el caldo de cultivo para machacar a un pueblo que no sabía defenderse del todo tampoco. Bueno, no hay analfabetismo en el sentido de que la gente sabe leer y escribir, pero hay otra acepción de la RAE de analfabetismo, que es el bajo nivel cultural, y no sé si ahí sí el pueblo español está retrocediendo un poco en su interés hacia la cultura. Yo creo que cada vez y esto perdóname que sí que sea muy sesgado, la cultura de la derecha no le interesa la cultura. Eso es, para mi gusto, es así. Pero aún así pienso que no es un pueblo que tenga una baja cultura en este momento. Tiene desinformación o sobreinformación en otro sentido, ¿no? Pero la cultura básica yo lo noto porque hago giras y porque doy cursos en todas partes y bueno, hay una cultura muy aceptable y unas ganas de ver las cosas y de conocerlas muy interesantes. Una última pregunta. Guillermo Toledo, Alba Flores, Blanca Portillo, un largo etcétera de actores, muy operística. ¿Va a ser fácil, ya que comentabas lo de las giras, conciliar a tantas personas para poder ir a ver esta obra en diferentes partes del territorio? Ya está, la gira ya está cerrada. Y ya están, eso espero que no cambie, porque ya están todas las fechas comprometidas. Sí, es difícil, pero la gente en este montaje, todo el mundo ha estado muy por la labor, ¿no? De hecho, no sé si sabéis que esto se hace desde hace 2 años y medio, a través de talleres de investigación, en donde han podido venir los historiadores y hemos podido profundizar, investigando, probando cosas, en talleres de una semana repartidos en 2 años y medio. Y eso nace del interés personal de todo el equipo, porque eso no está pagado. Es decir, es la voluntad de profundizar en el tema. Bueno, hay muchos que pedimos estar en esto, ¿no? Estos proyectos de Andrés. Yo a Andrés le pedí, por favor, llámame. Blanca te pidió, Blanca, estar, ¿no? En un principio, Blanca, bueno, yo la conozco hace muchos años y ella es seguidora de los montajes, y cuando se enteró de que hacíamos uno sobre la guerra, dijo, yo quiero estar ahí. Y dijo, bueno, pues ya estás. Pues allí estaremos el día del estreno. Mucha mierda. Juan Cabestany y Andrés Lima, gracias. A vosotros. Gracias a vosotros.